El sufijo manta, en uno de sus primeros casos, lo utilizamos para indicar la procedencia de una persona, como por ejemplo, ñoqa Bolivia manta cani, que significa yo soy de Bolivia. Y las oraciones siempre se van a construir de la siguiente manera. Primero, siempre es el sujeto de la oración, que es ñoqa, el complemento de la oración, que en este caso es Bolivia manta, y al final de la oración siempre va el verbo. Entonces la oración es ñoqa Bolivia manta cani. Pero aquí muchos me dirán que el sujeto de la oración es innecesario, que ella no se debería de utilizar. Y es verdad, si tú manejas muy bien el idioma, pues lo puedes omitir y fácilmente puedes decir Bolivia manta cani o Chile manta cani o La Paz manta cani, etcétera. Es totalmente válido. Sin embargo, si tú recién estás aprendiendo el idioma, te sugiero que lo utilices el sujeto de la oración para que te puedas guiar y formar adecuadamente las oraciones. Ajina gaspaja y echa kujuna huascuticamakachum tapuicuna castinca kelkarimuichis. Y si hay preguntas, déjenlo ahí en los comentarios. Tinkunakama.